Hola y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre las ventajas de utilizar Kotlin a Java. Kotlin es el nuevo lenguaje que Google anunció para tener soporte para la creación de aplicaciones móviles en Android. Entonces eso abre una nueva ventana porque ahora los desarrolladores pueden optar por usar Kotlin en vez de Java, que tradicionalmente desde que se creó Android ha sido el lenguaje de programación pues el principal para poder crear aplicaciones. Entonces Kotlin tiene algunas ventajas sobre Java y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a empezar por lo primero. Java ya es un lenguaje de programación muy viejo y no significa que por ser viejo ya no lo vamos a utilizar. C, por ejemplo, es creo que incluso más viejo que Java y todavía se utiliza mucho a nivel de sistema. ¿Cuál es el problema de Java? Que es muy viejo a comparación de otros lenguajes de programación que ofrecen muchas más formas dinámicas de programar y muchas más funcionalidades que le pueden agilizar la vida al programador. Entonces Java no se ha sabido adaptar a las tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Los nuevos lenguajes de programación o los lenguajes de programación modernos están empezando a adaptar una cierta tendencia por funciones, estructuras, por formas de programar mucho más ágiles que le den al programador pues una claridad sobre lo que está escribiendo, lo que está programando, y que otros programadores pues también tengan esa facilidad de adaptar un nuevo lenguaje de programación a sus aplicaciones o soluciones. Algo que no ha pasado con Java desde hace mucho tiempo. De hecho, yo me acuerdo que dejé la versión 6 cuando estaba programando. Ahorita está más o menos en la 8 y sin embargo ha tardado mucho tiempo Oracle en adaptar Java a los tiempos modernos, en que los programadores pues ya necesitan un lenguaje de programación más flexible para trabajar. El otro tema, y quizá es uno de los dolores más grandes que tiene Java, es el famosísimo Null Pointer Exception, que seguramente todos los que han programado en Java alguna vez lo han experimentado, ¿no? Es decir, tratar con variables que pueden ser nuleables, que pueden tener un valor null, es uno de los problemas más comunes y es una gran desventaja que tienen aplicaciones pues móviles como Android, en donde pues es una aplicación que puede recibir datos de muchas partes, hacer muchas operaciones, utilizar muchos servicios, y estamos susceptibles a que podamos tener algo que es nuleable, ¿no? Entonces prácticamente lo que te hace Java hacer es buscar excepciones, ¿no? Tirar todos los try and catch que puedas usar, o throw exception, etcétera. O sea, es decir, estamos añadiendo a nuestro código elementos que no necesariamente deberíamos tener por culpa del lenguaje de programación. Entonces estos son tres motivos básicos y les voy a mostrar un poco de las ventajas que tenemos si empezamos a adoptar Kotlin en vez de Java. El primer elemento es la declaración de variables. Nosotros en Java pues estamos acostumbrados a declarar el tipo de variable que vamos a utilizar. Si ustedes vienen de hacer aplicaciones de escritorio, todo el tema de la interfaz, declarar variables de interfaz, pues es bastante complicado si no te acuerdas del nombre. Sobre todo es el tema de los nombres, ¿no? Y si pasamos a Android, pues también se complica un poco más por el qué tipo de variables vamos a estar utilizando. Con Kotlin ya eliminamos esto, entonces tenemos la palabra reservada val para poder declarar la variable, y el compilador se encarga de determinar con base en el contexto qué tipo de variable debería estar asignada a la variable que estás declarando. Concatenación de variables es quizá otro elemento que yo he visto, sobre todo por ejemplo en Node.js, en donde si bien podemos anidar con el signo o el operador de más o de suma para anidar bloques de strings con variables, lo que vamos a hacer es usar algo como el template, ¿no? Un template en donde dentro de las comillas simples pues escribimos lo que queramos y utilizamos esta estructura del signo de pesos, de dólares, y entre llaves pues las variables o las operaciones que podemos hacer, ¿no? Entonces aquí podemos pues mostrar el estado de un view, la visibilidad, pero podríamos hacer operaciones aritméticas que tengan que ver con variables que no precisamente tienen que ser strings, ¿no? Entonces nos reduce
esa parte de estar segmentando, pues aunque sea un string, todos los datos que queremos mostrar para que sea mucho más legible a la vista. Los getters and setters, de hecho, creo que Java es el único lenguaje que todavía nos permite, si mal lo recuerdo, declarar métodos para obtener y colocar valores. Entonces, ¿por qué tener dos funciones cuando puedes tener la flexibilidad de cualquier lenguaje y pues, simplemente si quiero obtener el valor, hago referencia a la propiedad o a la variable y si quiero ponerlo también, ¿no? Entonces, con Kotlin nos deshacemos de los getters and setters para tener una forma de programar con menos código y pues más limpia a la vista. El punto y coma, aunque a mí personalmente no me gusta que los lenguajes eliminen el punto y coma, porque a mí el punto y coma sí es como el indicador de que se acaba una línea de código, pues también podemos quitarla en Kotlin. Para aquellos que siempre se les olvida colocar puntos y coma, ahora con Kotlin pues, no existe esa modalidad de código, entonces podemos escribir, dar salto de línea sin preocuparnos por tener un error de programación porque pues, nos faltó la sintaxis del punto y coma. Tenemos la conversión de tipos en donde en Java teníamos que utilizar la función string para validar. Si teníamos que validar enteros, usábamos la clase int, etcétera, etcétera. Entonces, con esto ya es más fácil decir, oye, pues, si un objeto es string, pues hace esto, ¿no? Entonces, la palabra reservada is pues nos sirve bastante para empezar a validar tipos de variables o conversiones, los famosísimos cast. Las igualdades, de hecho a mí no me gustaba Java por el hecho de que teníamos que utilizar el método isEqual. Entonces aquí ya podemos hacer comparaciones directamente con operadores de comparación sin tener que utilizar métodos para validar si es igual a un valor adicional, ¿no? Lo que les decía del tema de las funciones, tenemos la palabra reservada fun y podemos especificarle las variables, el tipo de dato que es la variable. Podemos especificar valores predeterminados, en este caso el ancho tiene 800 y la altura 600. En caso de que el usuario no quiera introducir pues valores. Entonces esto nos ayuda porque ya no tenemos que estar validando si los valores vienen vacíos o no. Si quiere insertar un valor el usuario, el desarrollador, pues lo va a usar. Y si no, pues ya usamos algo por defecto para validar nuestras funciones. El when es una nueva estructura que viene a reemplazar el switch. El switch para muchos es bastante confuso, sobre todo por la estructura, porque si no lo sabes identar bien y si no sabes separar muy bien tu código, pues para alguien que lo vea, pues sí se puede llegar a confundir. Pero ahora con when esto se simplifica aún más, porque decimos cuando x alcance x valor, por ejemplo 1, 2, 3, 4, empieza a realizar una serie de actividades, o si no else, como comúnmente lo usamos con el if, pues imprime algo. Entonces es mucho más intuitivo, mucho más agradable a la vista y más fácil de que podamos hacer nuestras validaciones sin ningún problema. De hecho, si vieron en el código pasado, en el when utilizamos algo que se introduce en Kotlin que se llaman los rangos. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, en un for de 1 a 100 sin tener que hacer el for completo. Podemos decirle 1.100, ¿no? De que estamos especificando el rango de valores que va a tomar como parámetro. Tenemos de 0 hasta 100, es decir, ya estamos verbalizando mucho más la forma de programar y no utilizando estructuras que muchas veces para la gente que empieza es bastante complicado de formular, ¿no? O de imaginarse en la cabeza pues, cómo tiene que ser la estructura. Aquí esto es mucho más lógico y mucho más amigable para el desarrollador. Y lo que les decía del null pointer exception, es un problema bastante grave el hecho de tener que agarrar o tener que programar nuestra aplicación
cuando estamos declarando variables que pueden ser nuleables, que pueden tener un valor null, y sin embargo que por X o Y razón a lo mejor no declaramos un valor y la estamos utilizando más abajo para obtener propiedades cuando pues, la variable no tiene nada. Entonces aquí le decimos adiós al null pointer exception de la siguiente forma. Nosotros tenemos que declarar una variable, por ejemplo ABC. Sin embargo, si le decimos que esto va a ser null, vamos a tener un error. ¿Por qué vamos a tener un error? Porque ahora esa no es la forma de declarar que una variable puede ser nuleable. Lo que vamos a hacer es utilizar el signo de interrogación seguido del tipo de dato que estamos utilizando para darle a Kotlin el entendimiento de que esa variable puede llegar a ser nula. Entonces con eso ya podemos decir, oye, b es igual a null, ¿no? En el contexto que sea necesario. Sin embargo, ¿qué pasa cuando queremos empezar a utilizar propiedades de nuestra variable? Si declaramos una variable x es igual a b.length, vamos a obtener un error porque pues puede darse la interpretación de que b puede ser nulo. Es decir, ya anteriormente cuando la declaramos podría llegar a ser nulo. Entonces hay dos formas de resolver este problema para no tener que lidiar con null pointer exceptions. Podemos empezar a validar, decir directamente si queremos saber si b es nula. En este caso vamos a regresar un valor. Si es nula, a lo mejor pues nos salimos de la aplicación o de la función, del método, etcétera. Y si no, pues seguimos trabajando con nuestras variables. Y la otra forma es utilizar de nuevo el operador de signo de interrogación para asignarle a una variable el valor o la propiedad de otra variable que puede ser nuleable. Y lo que va a hacer el signo pues, es verificar que efectivamente si es nuleable o no, te diga si es null. En este caso, si b llegara a ser null, el resultado va a ser un null como resultado, y si no, si esta variable tiene una longitud, pues nos va a regresar un número entero. Entonces, esa es la forma de tratar con los null pointer exceptions en Kotlin y olvidarnos de tener que utilizar estructuras como el try, catch o declarar un throw exception. De hecho podemos hacerlo en Kotlin, pero pues la recomendación es utilizar estos dos métodos, validar si es nula la variable o en caso utilizar el operador para validar que puede regresarnos un valor nulo. Por último tenemos el tema de las funciones lambda que nos permiten en muchos lenguajes de programación definir funciones anónimas sin tener que hacerlas declarativas. En este caso ya podemos, por ejemplo, tener una variable, asignarle parámetros y hacer una operación con ella sin tener que declarar una función aparte y luego asignarla. Ya podemos resumir ese tipo de actividades en menos líneas de código o incluso personalizarla más y decir, bueno, yo tengo una variable y le voy a aplicar 4 métodos, ¿no? El método de filtrado, de ordenar, mapear y para cada uno de estos elementos hacer tal actividad. Entonces ya utilizamos una serie de métodos anidados que nos permite utilizar este tipo de código de lambda, ¿no? Sin tener que hacer una declaración de cada uno de ellos o esperar el valor a que termine uno. Podemos hacerla consecutivo. Cuando termine uno, que se ejecute el siguiente y así sucesivamente. Entonces, estos fueron algunas de las demostraciones por lo que Kotlin se hace mucho más flexible y por lo que podríamos empezar a utilizarlo en vez de usar Java para nuestras aplicaciones en Android. ¿Qué les pareció? ¿Les agradó toda esta parte de simplificar el código, la nueva forma de utilizar el lenguaje de programación para hacerlo mucho más fácil al desarrollador? Cuéntenme, ¿algunos de ustedes ya están utilizando Kotlin en sus desarrollos, en sus aplicaciones? ¿Qué opinan de ello? Entonces, espero les haya gustado este video. No duden en suscribirse al canal, denle like al video si les gustó. Y si no hay otra cosa, nos vemos la próxima.